Hola, ¿qué tal? Soy Juan David. El día de hoy vamos a realizar este ejercicio con HTML, CSS y JavaScript. Es una calculadora que nos va a permitir practicar nuestro HTML, nuestro CSS, nuestro JavaScript y un poquito del Doom. Es una calculadora para operaciones básicas, como podemos ver, con suma, multiplicación, división y resta. Y ya, entonces aquí pues una pruebita sencilla. Vamos a coger, por ejemplo, 21 más 5 y vamos a ver que nos da un resultado que es 26. Entonces vamos a nuestro espacio de trabajo y empecemos a trabajar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta en mi escritorio y esta carpeta la voy a abrir en mi editor de código. Y aquí necesitaremos crear un index.html, un styles.css y un app.js. Lo primero que vamos a hacer en nuestro HTML es crear una estructura básica de HTML5. Podemos usar la plantilla que por defecto trae el editor de código Visual Studio Code. Aquí vamos a poner un nombre, ese es el nombre que se ve en la pestaña, entonces yo le voy a poner calculadora. Y lo siguiente es enlazar los archivos, tanto el de CSS como el de JavaScript, y eso lo haremos aquí con un link, y aquí le iremos a Style CSS, y al final, antes de la etiqueta de cierre del body, vamos a crear un script src que tenga la ruta del app.js. Y dentro del body vamos a crear una etiqueta main con la clase main, y dentro podremos crear una sección que como tal va a ser nuestra calculadora, entonces section.calculadora. Ahora necesitaremos crear un label donde vamos a mostrar el resultado de nuestra calculadora, entonces label y le diremos punto calculadora doble result, que esto no es más que la clase. El for en este caso no lo vamos a necesitar y vamos a agregarle un 0 acá para que se vea siempre un 0 en nuestra pantalla. Entonces vamos a poner esto aquí a un lado y vamos a abrirlo en el navegador. Entonces como podemos ver ahí tenemos el 0, el que acabamos de agregar. Vamos a minimizar esto. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Y lo siguiente que debemos crear son los botones. Inicialmente creemos los de los números, entonces vamos a crear un botón, punto, calculadora, doble guión bajo y le diremos button. Y aquí le daremos por 10. Y lo primero que haremos será poner los números del 1 al 0. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Además de eso necesitaríamos botones para las operaciones, entonces después del 3 vamos a agregar un nuevo botón, así que podemos copiar el 3 y lo pegamos. Pero este no va a ser un 3, este va a ser el botón de suma. Y después del 6 necesitaríamos otro, vamos a pegarlo también, pero aquí vamos a poner el de la resta. Y después del 9 agregaremos otra operación, entonces agregamos otro botón, pero en este caso va a ser división y vamos a agregar uno más, que va a ser una C, que es ese botoncito que nos sirve para borrar. Después del 0 podemos agregar dos operaciones más, que serán el igual y una X en minúscula para la multiplicación. Entonces, como podemos ver acá en el navegador, ya tenemos todo nuestro HTML listo. Solo nos faltaría empezar a trabajar en los estilos, así que nos vamos a ir para la hoja de estilos en styles.css. Aquí lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir al navegador, vamos a buscar Google Fonts, voy a poner esto por un momento más grande y vamos a darle a este primer resultado. Aquí podemos probar cómo se vería la fuente, entonces vamos a agregar del 1 al 0 para ver cómo se verían estas fuentes pero en su versión numérica y seleccionamos una que nos guste. Yo en este caso voy a usar esta fuente que tenemos acá, así que le voy a dar clic y voy a seleccionar el gramaje, o sea su grosor en 400, que es regular, así que sería esta que tenemos acá. Le voy a dar en el más y luego me voy a ir a import, voy a seleccionar esto que está dentro de la etiqueta styles, me voy a venir para mi código y lo voy a pegar aquí en la parte de arriba. Voy a volver y voy a copiar el font family, así que le daré acá, esto le daré otra vez así para que se acomode a un lado y llamaré mi etiqueta main, que si recuerdan es la etiqueta, o bueno, si es la etiqueta que envuelve todo el documento, entonces lo llamaré por su clase main y le diré que a todo me le aplique esta fuente. Así que si venimos vemos que en los números no se aplica, entonces acá debemos de tener en cuenta eso, darle una coma y decirle que también a los botones me les aplique la fuente. Entonces ahí ya podemos ver que cambió, listo. Ahora vamos a darle estilos propiamente a la etiqueta main, la que contiene a la calculadora. Entonces yo quiero que se me ponga en el centro de la pantalla la calculadora, entonces llamaré nuevamente a main y le diré que tenga un display flex, que tenga una line item center y un justify content center para ponerlo en el centro horizontalmente, pero nos faltaría verticalmente, que para eso sirve align items, pero tengan en cuenta que eso no va a hacer nada si la altura no está definida. Entonces aquí le diré que tenga un height de 100 view por height. Entonces de esta forma ya tengo
en el centro de la pantalla mi calculadora. Entonces ahora vamos a darle estilos ahora sí propiamente a la calculadora. Ya saben que acá le agregamos la clase calculadora al contenedor de todos los elementos, o sea, la calculadora sí. Entonces punto calculadora va a tener un background color. Ustedes lo pueden copiar y pegar, ya lo tengo por acá listo. Además de eso le voy a decir que tenga un padding de unos 20 píxeles, esto para que haya una separación entre los elementos y el borde. Y vamos a agregar un border, entonces yo le diré que será de un píxel, que será sólido y que tendrá este color. También le diré que tendrá un border radius que será de 10 píxeles para que el borde sea redondito, sea más bonito. Le voy a decir que tenga un display grid, esto para acomodar todos los botones. Entonces aquí voy a crear 4 columnas y eso lo haré con grid template column y le diré que serán repeat 4, un fr y de esta forma creamos 4 columnas. Como pueden ver acá cada elemento está ocupando un puntico en cada columna. El 0 debería ocuparlos todos, así que más adelante le vamos a dar estilos a esto, que ahí es donde se van a ver los resultados, así que no nos preocupemos por eso. Vamos a darle un grid gap para que se separe cada elemento del otro con unos 10 píxeles. Entonces ahí ya hay una separación, perfecto. Y vamos a decirle que la calculadora va a tener un ancho máximo de 300 píxeles. Entonces ahora tenemos que empezarle a dar estilos a los elementos que están dentro de la calculadora. El primero sería el del resultado, este que tenemos acá, calculadora result. Así que lo copiamos, lo pegamos. Acuérdense que como es una clase lleva un punto. Pero sin embargo yo creo que hay estilos que podemos aplicar para todos los elementos en general. Entonces vamos a llamar también a button y vamos a aplicarles unos estilos. Ya ahorita hacemos los específicos de result. Entonces vamos a copiar este también, lleva un punto acá. Vamos a empezarlo a hacer acá. Entonces vamos a darle primero que todo un background color. También le daré un color a la fuente, entonces le diré color y voy a usar este que teníamos por aquí, que es como un azul muy oscuro. Voy a darle un border a mis botones, entonces le diré border y le diré que será de un píxel sólido y que tendrá este azul oscuro. Vamos a decirle que tenga un padding, o sea un margen interno, que sea 10 píxeles. Aquí en este momento se aplica 10 píxeles a todos los lados, pero yo quiero que esté 10 píxeles arriba y abajo y 15 píxeles a cada lado. Entonces de esta forma se hace un botón más cuadrado. También quiero que tenga un font size que sea de 1.2 rem. Que rem son unidades relativas, o sea, un rem es la fuente por defecto de nuestro navegador. 1.2 rem es 2 puntos más grande que la fuente por defecto, es un poquito más grande, entonces así lo calculan. 2 rem sería la fuente de nuestro navegador multiplicada por 2 y así sucesivamente. Vamos a darle aquí un text align que sea center para garantizar que el texto esté siempre en el centro de nuestro recuadro. Vamos a darle que tenga un border radius que sea de 5 píxeles. Perfecto, entonces aquí ¿qué nos falta? Darle los estilos a donde vamos a mostrar el resultado, que sería este 0 que tenemos acá. Entonces ese es esta clase que tenemos acá, calculadora result. Entonces lo vamos a pegar acá abajo y vamos a empezar a modificar porque hay estilos que nos sirven pero necesitamos otros diferentes. Entonces el primero es que necesitamos que ocupe toda la primera fila. Entonces eso ¿cómo lo hacemos? Con un grid column 1, le decimos slash y le decimos span 4. Entonces va a ocupar las 4 columnas. Como vemos el texto está en el centro, pero yo quiero que a mí me salga al inicio, entonces yo le diré text align en, entonces me sale acá como en una calculadora real. Y también quiero que el background cambie porque no lo quiero pues igual que el de los botones, entonces le diré background color y le voy a decir que va a ser blanco, entonces 3 Fs. Entonces de esta forma ya estaría prácticamente la calculadora. Ahora que nos falta que cuando yo pase el cursor por los botones tengan algún efecto, entonces eso lo haremos con calculadora button, que son los botones. Entonces yo vengo acá y le digo sus estilos específicos. Entonces el primero sería que tengan un cursor pointer para que cuando yo venga y me posicione se vea la manito. Ahora debería cambiar el hover para que tenga algún efecto, pues estos son opcionales, pero digamos que para hacerlo un poquito más interactivo, entonces le diré hover y sencillamente voy a hacer un background color un poquito más oscuro. Entonces de esta forma al yo venir y pasar mi mano o mi cursor por encima de los botones vamos a ver que se ve una sombrita como si lo fuera a pulsar. Entonces listo, ya ahí tenemos los estilos, se pueden mejorar aún más, son unos estilos sencillos y ya ustedes pues pueden cambiarlo a su gusto y su necesidad. Entonces, ¿qué sería lo siguiente que debemos trabajar? El JavaScript. Entonces nos vamos a ir para nuestra hoja de JavaScript. Y lo primero que vamos a hacer es obtener los elementos del DOM. ¿Y eso cómo lo hacemos? Vamos aquí a declarar una constante que va a tener un nombre, o sea, esto es una variable que no va a cambiar en el tiempo. Entonces le vamos a decir result label. ¿Y esto para qué?
para seleccionar nuestra calculadora result. Entonces venimos aquí, o sea, donde vamos a mostrar el resultado. Y vamos a llamar a nuestro document, que es nuestro html.querySelector, porque vamos a seleccionar una clase que en este caso va a ser .calculadora_result. Ya saben que como estamos seleccionando con querySelector y esto es una clase, debemos indicarle un puntico acá y agregamos un punto y coma aquí al finalizar, que es opcional. Esto que pasó ahí no es un enter, es un alt Z para que haga un salto de línea cuando el texto es demasiado largo y no cabe en el ancho de la pantalla. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a seleccionar todos nuestros botones. Entonces, para ello, venimos acá y hacemos un const que vamos a llamar buttons, y esto va a ser igual al document.querySelectorAll, o sea que nos seleccione todos los elementos que tengan la siguiente clase. ¿Cuál clase? Esta que tenemos aquí, calculadora button. Entonces venimos, la copiamos y la pegamos acá y ponemos un punto y coma, que ya saben que es opcional, y como esto es una clase lleva un punto, súper importante, si no, no va a funcionar. Entonces, como sabemos que esto está seleccionando algo, vamos a hacer un console.log, y aquí es importante para que comprendan algo de cómo va a funcionar esto. Entonces vamos a llamar primero que todo a nuestro result label. Entonces si venimos aquí y le damos F12, vamos a ver en la consola que nos está mostrando que estamos seleccionando el label, y esto es solo la etiqueta con la clase, ¿cierto? Porque es un solo elemento, lo estamos haciendo con querySelectorAll. Pero si seleccionamos a buttons, ¿qué pasaría? Vamos a darle. Vamos a ver que nos está devolviendo un noList, que esto es como un tipo de array, pero no funcionan todas las propiedades de un array en él, pero es más o menos un array. Entonces aquí vemos que tenemos en todas las posiciones cada uno de los elementos que hay en un arreglo, que serían estos botones. Aquí vemos que en la posición 0 está el 1, en la posición 1 está el 2, etc. Entonces es importante esto. Ya saben que estamos mandando todos nuestros botones en un noList, y de esa misma forma los vamos a consumir o los vamos a utilizar. Vamos a aprovechar esta posibilidad que nos da querySelectorAll para evitar mucho código, ¿cierto? Porque para hacerlo de otras formas, pues también incluiría un poquito más de código. En cambio aquí vamos a hacerlo muy sencillo aprovechando esto. Ya podemos cerrar la consola y podemos borrar este console.log porque no lo necesitamos. Ahora vamos a crear las variables para almacenar los números y las operaciones. Aquí necesitaríamos específicamente tres. Una para almacenar el dato que se está ingresando actualmente, el dato que se ingresó y el operador. Entonces aquí vamos a usar let, que es la forma de declarar variables que se puedan reemplazar. Entonces current number, o sea el número que estamos ingresando, y esto va a ser igual a un string vacío. Ahora vamos a crear una variable para almacenar el dato que se ingresó cuando ingresemos un segundo dato. Entonces let previous number, y este de la misma forma va a ser igual a un string vacío. Y ahora el operador, entonces current operator, que de la misma forma va a ser igual a un string vacío. Ahora vamos a crear una función que nos va a servir para actualizar nuestro label o lo que sale acá en la parte de donde tenemos un 0 actualmente. Entonces vamos a crear una constante con el nombre dateResult, que va a ser igual a una función flecha. Entonces aquí abrimos y cerramos llaves y le indicamos qué va a hacer. Entonces result label, o sea el que tenemos acá, punto text content, o sea lo que aparezca ahí, se le va a asignar un valor diferente, que en este caso sería el current number, o sea el número que estemos ingresando. Entonces punto y coma, y aquí de igual forma podemos agregar un punto y coma, que también es opcional. Ya saben, en JavaScript el punto y coma es opcional. Aquí vamos a crear una función para realizar la operación matemática. Entonces ya saben, const, y le vamos a poner que esta va a ser calculate, y esta va a ser igual a una función flecha. Entonces abrimos y cerramos llaves, y lo siguiente que queríamos hacer dentro de esta función es convertir los números de cadena a número. Entonces, y aquí vamos a declarar dos constantes. Entonces const número 1, y esta va a ser igual a un parse float de ¿qué? De previous number, y de la misma forma necesitamos 1, entonces const número 2 parse float de current number. Ahora lo que deberíamos hacer es la operación según lo que haya seleccionado el usuario, por ejemplo más o menos, división, multiplicación. Entonces eso, ¿con qué lo podríamos hacer? Podríamos usar un switch. Entonces switch, ¿y qué vamos a hacer? Le vamos a decir que este va a ser current operator. Entonces de aquí vamos a sacar el valor de esta variable. Aquí abrimos y cerramos llaves y creamos el primer caso. Entonces caso en el que sea, por ejemplo, más, o que sea suma. Le damos dos puntos y le indicamos que current number va a ser ¿qué? Igual a número 1 más
número 2 y agregamos un punto y coma que es opcional. Y en caso de que haya entrado acá, necesitamos crear un break para que no se sigan ejecutando los demás casos. Entonces break. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar este caso y lo vamos a pegar 3 veces más porque es básicamente lo mismo, pero solo debemos de cambiar el operador. Bueno, entonces aquí ya los copiamos. ¿Qué necesitaríamos cambiar? Este por el menos para el caso de resta, este por división en el caso de división, ya saben, en las dos partes para que funcione. Aquí ponemos una X porque pusimos una X allá en la calculadora, esta que tenemos acá, y aquí ponemos un asterisco porque ese es el símbolo de multiplicación en JavaScript. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ya saben, viene acá y pregunta, el usuario selecciona un más, ejecuta esto, hace un break y termina. Pero si no es un más, pasa al siguiente caso, si no es un menos, pasa al siguiente caso y así sucesivamente. Entonces ya con esto estaríamos identificando la operación. Entonces vamos acá y vamos a continuar. Aquí necesitaríamos convertir nuevamente nuestro resultado numérico a una cadena y esto lo haremos con current number, o sea el número actual va a ser igual a current number.toString, que es de JavaScript y nos sirve para convertir un número en un string, y como es una función lleva el paréntesis, podemos agregar aquí un punto y coma y aquí de la misma forma punto y coma. Ahora por fuera de este vamos a continuar. ¿Y qué necesitamos hacer? Necesitamos escuchar el evento clic del usuario cuando el usuario esté seleccionando estos botones. Entonces vamos a llamar a nuestra constante buttons y vamos a recorrerla porque ya sabemos que es como un arreglo, es un noList. Entonces vamos a decirle for each y cada vez que lo recorramos vamos a crear un elemento que se va a llamar button, que esto va a ser una función flecha. Entonces vamos a decirle acá función flecha, abrimos, cerramos llaves. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a agregar el evento de escucha del clic. Entonces eso lo hacemos con button, que es este que tenemos acá, punto add event listener, de que en este caso entre comillitas le mandamos de nuestro clic. Agregamos una coma y creamos una nueva función, que esta va a ser también una función flecha. Abrimos y cerramos llaves y le vamos a indicar que vamos a crear una constante value que va a ser igual a nuestro button.text content. Entonces, ¿qué hay acá? Él va a recorrer cuando le demos clic y a value le va a asignar lo que venga en el text content de ese botón. ¿Cómo así? Él viene, recorre y por ejemplo, yo di clic acá en el 3, él viene y recorre y va a seleccionar el valor que tenemos acá y ese valor se lo va a asignar a value porque ese es el text content. Y lo siguiente que deberíamos hacer es verificar si el botón es un número. Entonces, si venimos aquí, actualmente no tenemos cómo saber que el botón es un número, porque todos tienen la misma clase. Entonces podemos agregar una clase que sea un diferenciador. Entonces aquí, en los números, yo voy a agregar una clase que se va a llamar data-number. Entonces de esta forma, yo voy a diferenciar mis botones numéricos, o donde yo voy a seleccionar un botón, de donde voy a seleccionar operaciones. Entonces lo voy a agregar ¿en qué? En todos los que son un botón de número, o sea, del 1 al 0. Ya saben que va dentro de las clases. Listo, entonces aquí podemos ver que tengo mi data number en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9 y en el 0. No lo necesito en ningún otro. Vuelvo a mi JavaScript y aquí voy a hacer un if. Entonces si button.classList, o sea, si el botón en su lista de clase contiene, entonces contain, que debe contener esa clase que acabamos de agregar, que es data-number. Si la contiene, debe hacer lo siguiente, y es que current number va a ser igual a current number más el value. Entonces de esta forma lo va a concatenar. Y aquí ejecutamos un update result para que nos actualice la pantallita. Entonces update result. Y como es una función, lleva paréntesis, sin nada, punto y coma. Entonces de esta forma, si venimos, podemos ver que ya empieza a tomar esos valores y los concatena. Ahora vamos a crear el if acá abajo. ¿Qué va a hacer para verificar si el botón es el de igual, luego si es el de borrar y así, etcétera? Entonces démosle acá, vamos a crear un else if, donde le vamos a preguntar que si value, o sea, si lo que viene en value, en su text content, es igual a qué, a esto, a nuestro igual. Entonces si lo es, tiene que hacer lo siguiente, tiene que ejecutar la operación calculate, porque acá le estaríamos diciendo que nos dé el resultado. Entonces en ese caso tendría que ejecutar esta operación, que calculate no es más que la operación que creamos acá para hacer la operación matemática.
Y además de eso debería de actualizar el resultado en la pantallita de la calculadora, y ya saben que se le hacemos con Update Result. Y aquí tendríamos que reiniciar los valores luego de que se ejecute la operación, porque pues estamos haciendo la operación, así que pues ya querríamos hacer otra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo reiniciamos? Vamos a llamar a nuestras variables previous number y current number, que son con los que hacemos la operación matemática. Entonces venimos, los copiamos y los pegamos aquí abajo. Como ya están declaradas, no es necesario el let, simplemente las estamos llamando y le estamos asignando nuevamente un string vacío. Y aquí abajo vamos a verificar si estamos seleccionando el botón de limpiar. Entonces aquí le decimos else if, de la misma forma que en la anterior, o sea, en caso de que value, o sea, lo que venga en nuestro value, ya saben, acá en el text content, sea igual a que tiene que ser igualito a lo que pusimos allá. Y lo que pusimos allá es una C mayúscula. Si ustedes pusieron aquí una C minúscula, ya saben que acá tiene que ser una C minúscula, porque si no, pues esta condición no se va a cumplir. Entonces abrimos y cerramos llaves y le decimos que nos limpie todas las variables y reinicie el resultado, porque eso es lo que hace este botón. Entonces para eso sencillamente venimos hasta acá, copiamos todo esto, control C, y lo vamos a pegar aquí abajo. De esta forma estamos reasignando todas estas variables, pero como ya saben, esto que dice let no lo necesitamos porque la variable ya está declarada arriba, simplemente la estamos reasignando a un string vacío. Y nuevamente vamos a actualizar la pantalla, y ya saben que esa la actualizamos con update result, que es nuestra función, y aquí agregamos un punto y coma que es opcional. Esto lo que hará es que nos lo va a limpiar y nos va a dejar esto completamente en blanco, entonces se nos desaparece el 0, pero queremos que siempre esté el 0, entonces sencillamente decimos que result label, o bueno, vamos a probarlo para que vean. Si yo le doy acá en borrar, esto quita directamente todo, ¿cierto? Entonces lo que queremos es que result label.textContent esté en 0 y le agregamos un punto y coma. Entonces el que va a hacer, reasigna todas las variables en blanco. Luego hacemos un update result para que limpie. Y luego de eso, de que se ejecute la función, yo le pongo un 0 a mi pantalla. Entonces si yo vengo acá y agrego cualquier número y le doy limpiar, vemos que se limpia y se queda en un 0, porque eso es lo que estamos haciendo con esto. Entonces aquí ya nos faltaría solo el else final. Entonces, ¿para qué nos serviría ese? Para saber si el botón es un operador, porque aquí ya identificamos si es un igual, si es de limpiar, pero no estamos identificando si es el de un operador, porque acá recuerden que estamos viendo todo lo que tiene que ver con los clics. Entonces aquí necesitamos identificar, porque acá estábamos viendo el caso de que sea qué operador, qué operación matemática va a realizar, pero acá necesitamos identificar si presionaron ese botón, ¿cierto? Entonces aquí le diremos else, aquí abajito, abrimos y cerramos llaves, y le vamos a decir que previous number va a ser igual a que a current number, y que current number va a ser igual a un string que va a estar vacío, y aquí agregamos un punto y coma, y que nuestro current operator va a ser igual a lo que venga en el value. Entonces aquí agregamos un punto y coma. Entonces de esta forma ya estaríamos terminando. Aquí agregamos un punto y coma, y aquí también, que es opcional. Y esta partecita de acá pues sencillamente la estamos haciendo para pasar el valor que tengamos en current number, o sea nuestro número actual, hacia el número previo, y para tomar nuestro operador. Así de simple. Entonces ya aquí si venimos y creamos una operación cualquiera, por ejemplo 45 más 5, y le damos igual, vamos a ver que tenemos un 50. Vamos a limpiar, vamos a decirle que 12 menos 1, vamos a ver que tenemos 11. 70 dividido 6, vamos a ver que tenemos 11.66. 32 por 2, vamos a ver que tenemos 64, y pues nuestra calculadora está funcionando. Este código está muy verde, ustedes lo pueden mejorar mucho más, pero digamos que les da una idea muy clara de cómo pueden crear su calculadora. Solo sirve para hacer operaciones de dos valores, porque aquí solo declaramos dos valores, número 1 y número 2. Ya les queda ahí el reto de si ustedes la quieren mejorar y que haga operaciones mucho más complejas, más grandes, meterle otros operadores, etc. Pero en conclusión, espero que este ejercicio les haya gustado y les sea de mucha ayuda para practicar su HTML, su CSS y su JavaScript. Entonces nos vemos en un próximo video. Chao, chao.